más representativas y tradicionales de la ciudad, se ubica en el corazón del occidente de Medellín. Su historia se remonta a una época en la que aún no formaba parte de la ciudad, sino cuando era un corregimiento conocido como La Granja, un nombre que reflejaba su carácter campesino y rural. Pero no fue hasta el año 1892 que obtuvo su emblemático nombre de La América en honor a los 400 años del descubrimiento del continente. Finalmente, en 1938, por fin se convierte en la Comuna 12. La América no solo ha vivido el desarrollo urbano, sino también en la movilidad de la ciudad. En 1921 fue la protagonista del primer tranvía eléctrico de Medellín, un símbolo de progreso fundamental para hoy en día. Aunque el paisaje ha cambiado con el tiempo, las historias y las voces de su pasado permanecen vivos en la memoria de quienes habitan sus casas. Es por eso que las historias de lugares que han dejado su huella en la comuna no pueden olvidarse con el tiempo. Al contrario, es recordar el proceso y el cambio que hacen ahora a la Comuna 12. En el barrio La Soledad, lo que hoy parecen ser solo casas, edificios y calles llenas de vida, alguna vez descansaron las almas e historias de personas que habitaron la ciudad. Aquí existió un cementerio, un testigo del dolor, la fe y la resistencia de una comunidad que enfrentó la muerte, incluso en los tiempos más difíciles. Eso llamaba La Soledad porque era muy solo, no estaba sino don Lino con toda su familia. Y eso eran puros cafetales. Lino Restrepo vino a vivir ahí, compró ese terreno que era bastante grande, le dio a los hijos muy buen terreno para que ellos hicieran sus casas. Ahí está un nieto, Otoniel, que todavía existe su casa. Y también vivía ahí cerca Pacho Granda, que era el sepulturero del cementerio. Ese fue el que le hizo esta casa a mi papá en 1940. Entonces ya mi abuelo, él vivía acá en este sector, barrio de La Soledad. Y entonces ya él no tenía pues empleo. Entonces ya lo eligieron a él porque él decía, yo quiero estar ahí y para colaborarle al barrio. Ya le dieron el trabajo acá, entonces él era el que enterraba pues los muertos ahí en el cementerio de Robledo. Y mi papá cuando murió, él le tocó enterrarlo, pero a él no lo enterraron en bóveda, ¿cierto? ¿El por qué? Porque cuando él decía, si yo entierro a mi hijo en las tumbas, yo estoy dándole vuelta a la tumba de mi hijo. Entonces yo lo voy a enterrar con el dolor del alma, lo voy a enterrar acá en el cementerio, pero en la parte de adentro, o sea, en la parte de la puerta, pero acá a un lado. Resulta que cuando la creciente de 1880, que se llevó la iglesia de San Ciro, que quedaba en Los Colores, también se llevó el cementerio que quedaba en la 50 con la 81, ahí cerca de Mercado Madrid. Y lo subieron al Morro de Carmen, que llamábamos, ahí en la entrada de La Soledad. Lo mismo que la iglesia, la hicieron en el Morro del Cucaracho. Ahí en el Morro del Cucaracho quedó la iglesia de Robledo y quedó con el nombre de Nuestra Señora de los Dolores. Los muertos los traían desde la Loma San Javier y los paseaban por aquí y tenían que hacer una parada en la Escuela del Coco, o sea, donde quedaba
las Álvarez. Y de ahí pasaban la quebrada a Cantalos, a Robledo. Y de ahí volvían a traerlos para acá. El cementerio, que se remonta a finales del siglo XIX, quedaba al lado de la quebrada Iguaná y su acceso era limitado por las aguas de la quebrada. El cementerio, ubicado inicialmente en lo que hoy es la calle 81 con la carrera Colombia, servía a los barrios de Pedregal, La Loma San Javier y Robledo. Pero en 1964 su destino cambió. El párroco de Robledo vendió los terrenos y pidió a las familias que trasladaran los restos de sus seres queridos. Que eso sí le digo una cosa, lo primero que nosotros conocimos fue el cementerio. Nos metíamos al cementerio a oír oídos de muertos. Que yo era uno que era ya la oveja negra de la casa. Me iba por la mañana, por la tarde, a oír muertos allá, quejándose. A estatuas sacando restos para estudiarlo en la Universidad de Antioquia. Venían mucho acá a sacar los muertos de ahí, estatuas. Ya nosotros nos dedicamos mucho a esa parte de allá. Ya de lo último nos bajamos. Vamos a conseguir tablitas y cartón para enlizarnos hasta el cementerio, que era un barranco, donde es ahora el 81. Ya el dueño del terreno, de este terreno que es del cementerio, lo pidió para construir edificios y una avenida. Se llegó, le dijo que no, que tengo que quitarlo. Se llegó un papeleo, tiene papeleo. Un momento a otro se apareció el cementerio. ¿A dónde lo llevan? A San Javier. Ya todos esos revolcaron todo, dejaron muchos restos. Hoy, el antiguo cementerio La Soledad solo habita en la memoria de la comuna, donde las campanadas de la iglesia y las almas que reposaban han sido cambiadas por la vida cotidiana. Pero bajo los cimientos modernos vive un legado, un recordatorio de una comunidad que, incluso en la muerte, encontró formas de sostenerse unida. La Comuna 12, con sus calles vibrantes y su espíritu inquebrantable, ha sido testigo de grandes transformaciones que la han convertido en un pilar cultural y económico, tanto de Medellín como de Antioquia. El 1 de enero de 1919 sería el inicio de lo que es ahora la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia. El Zacatín estaba ubicado en el sector conocido como Tarapacá, al lado de la Plaza de Mercado de la América. El Zacatín era muy grande. En esa época no habían pisos, sino que eran como ramadas las cosas. Eran como enramadas. Tenían un segundo piso como para una oficina, pero no eran así grandes, eran puras ramadas. Entonces, allá íbamos nosotros, como les digo, a que nos pesaran. Y nosotros veíamos que pasaban el caño ese que se iba hasta allá abajo, hasta el río Medellín. La casa de nosotros en la Floresta fue construida en 1948. Y desde la Floresta, donde está la escuela Pichincha, que hoy se llama Escuela Consejo de Medellín, hasta el estadio eran mangas. Eran mangas, árboles de sauce, y uno se iba a pie hasta el estadio en medio de tunas, de ramas y de algunas flores. No había 20 casas en esa época de la Floresta hasta el estadio. Y había una entretención maravillosa, que había donde hoy funciona el barrio Los Pinos, el famoso Zacatín, que era donde se producía el aguardiente y el ron. Para la fábrica de licores cogieron
un caño de la Hueso que pasaba por la casa del sobrino de Pepe Sierra, que tenían un trapiche y había un molino grandísimo. A mí me tocó conocerlo. Y movía ese molino y de ahí pasaba a la fábrica de licores, donde también llevaba las aguas, pero las quebradas eran limpias, muy limpias, allá nos bañábamos. Se vinieron a dañar en el año 60, que pusieron las alcantarillas, los alcantarillados que los pusieron a derramar allá y se dañaron las quebradas, pero las quebradas eran muy, muy limpias. Alrededor de la canalización había una tubería de concreto. Cada 100 o 200 metros tenía un respiradero, porque si no se le hace respiradero explota. Entonces todos los sobrantes del aguardiente y del ron, que eran de caña y anís, se botaban por esa tubería hasta llegar a la canalización al estadio. Entonces toda la Floresta y la América se iba por la tubería jugando carritos de papel que los metíamos en la tubería y nos íbamos hasta el estadio detrás de los carritos y oliendo anís, que era fenomenal el programa, porque eso olía a cielo. Recuerdo mucho donde llevaban los carritos, donde llevaban las marranitas, donde llevaban la caña hacia el lugar donde la molían. Y ese caño seguía casi hasta el río Medellín, porque visitaba muchas partes. El caño que le digo yo, que venía del Trapiche. Y pasaba por fábrica de licores. Y cuando pasaba por el velódromo, eso olía puro aguardiente. Y había quien iba a recoger de eso y muchos se purgaban. La fábrica tuvo un químico en esa época, un ingeniero químico. Ese ingeniero químico se llamó el doctor José María Sepúlveda, que fue el padrino mío de nacimiento. Y el padrino mío de nacimiento, José María Sepúlveda, nos contaba él, porque él nos visitaba cada 8 días ahí a la casa, que él cogía con cada dedo y metía y tocaba el aguardiente, el ron, el ginebra, el brandy, y haciéndole a cada dedo daba el visto bueno de que estaban en el punto los licores. Y él inventó el ron. José María Sepúlveda, como primicia que nadie lo sabe, inventó el ron cuando era el Zacatín. Y homenaje a él, que es de Urrao, en la Casa Cultural de Urrao está la foto de él, el doctor José María Sepúlveda, inventor del ron en Antioquia. Tenía muy pocos empleados, ya luego se pasó para la autopista, ya mejoró la tecnología con el avance social y ya hoy se convirtió en un fortín de los políticos. Yo recuerdo que cuando llegaban los carros con la caña, eran esos carros que parecían que eran todos de hierro, porque eran unos carros grandes y gruesos que traían la caña para moler allá en la fábrica de licores, que nosotros le llamábamos el Zacatín, en el Zacatín. Esta fue la primera planta de producción de la fábrica ubicada en la América, que empezó en un edificio viejo que contaba con 16 hectáreas. Hoy, los terrenos que alguna vez albergaron a El Zacatín se han transformado. La urbanización de nombre Los Pinos ha tomado el lugar de la antigua fábrica, marcando su huella en la Comuna 12. En el barrio Simón Bolívar de la Comuna 12 está ubicado un emblema de la educación y los valores. El Liceo Salazar y Herrera
Ha sido parte de la vida de muchas personas habitantes de la comuna y hoy sigue funcionando y marcando vidas. El colegio nace a petición de la comunidad para evitar la clausura del Colegio San Pascual Bailón, un colegio que había sido fundamental para la educación de la comuna y que por las dificultades económicas que sufría, por falta de recursos y de profesores, ya no podía sostenerse. Podemos decir que de alguna manera tuvo un origen donde está ubicada hoy la bomba o la gasolinera Terpel de San Juan con la 88. Y allí existía una casa, una casita que era blanca con puertas amarillas. Y un señor llamado don Francisco Lopera, que se desempeñaba como docente en el sector oficial en aquella época. Estamos hablando del año 1935, y como en el área no había muchas escuelas ni colegios, decidió fundar una escuela, un colegio. Él era muy devoto de San Pascual Bailón. Mi papá me contaba que aquí existía un colegio que llamaba San Juan Pascual Bailón, algo así, que dirigía el profesor Alfonso Lopera, que era un amigo de mi padre. Por diversas razones, o él se cansó o se quebró, ese colegio se acabó. Y entonces fue cuando con un nuevo párroco que llegó aquí a la América, la sociedad, los padres de familia, se reunieron con él, le pidieron al arzobispo en el tiempo, creo que era el obispo García, y colaboraron para fundar un nuevo colegio que se nombró en honor de Tiberio Salazar y Herrera, que fue un arzobispo, un prelado que había fundado el CEFA. Todavía funcionaba el colegio allí en ese lugar de San Juan con la 88, y ya Monseñor Damián se pone a la tarea de hablar con algunos de los habitantes de este sector de la América, y les dijo que él quería pues crecer el colegio y tener un terreno propio, no pagar un arriendo, etc. Y logró llegar a una negociación con don Emiliano Sierra, y don Emiliano le vende parte del terreno de su hacienda para que Monseñor Damián empezara la construcción. Hasta que nos pasamos, que eso fue una maratón, porque todos los estudiantes teníamos que cargar pues pupitres, o sea, mamamos clase, como decimos, 2 días trasladándonos, ¿no? Y ya nos sentimos allá, ya por lo menos había un patio, porque es que donde estábamos, el recreo era en la calle, y la calle era muy estrecha. La jornada ahora es de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Pero también, después de las 3 de la tarde, tenemos un centro de extensión y proyección en el cual trabajamos con los estudiantes todo el tema de artes, cultura y deporte. Yo organicé el primer torneo de fútbol interclases. De ahí nació jugadores como Víctor Guerra, que llegó a ser del Nacional en la época y entonces logramos conseguir, yo era muy metelón con todos los negociantes de por ahí, las tiendas, la carnicería, me daban pedazos de carne para yo vender, entonces logramos comprar balones. Ya el padre se interesó un poquito porque él siempre se quejaba de que no había presupuesto, pero entonces ya no teníamos deporte. Ya metí el ajedrez, comencé a meterme con el ajedrez. Inicialmente éramos hombres nada más, después fue que dividió el tercer y cuarto piso para mujeres, pero no nos dejaban mezclar, ¿no? Ahora ya es mixto, ¿cierto? Pero antes eso con Damián pues debía ser un pecado mortal, eso. Y luego el básquetbol con las muchachas, las muchachas creo que en ese tiempo fueron campeonas intercolegiadas, entonces ya le dieron más categoría y ya hubo un poquito de presupuesto para el deporte, ¿cierto? Porque el resto no había... Pero también hay una fortaleza en la parte cultural, artística. Digamos que de este liceo se han desprendido no solamente como un ícono interno su banda músico-marcial, o como se llamaba antiguamente la banda marcial. Ahora es una banda
que es un grupo de cámara. Ese grupo de cámara nos puede dar muchos recitales y está compuesto por nuestros estudiantes y su docente que se encarga de formarlos en esta parte musical. Lo que comenzó como un acto de fe y compromiso, pronto se convirtió en una obra de impacto trascendental. Desde sus primeros días, el liceo no solo ofreció formación académica, sino que inculcó valores basados en la virtud y la ciencia. La institución creció, sembrando en cada alumno el deseo de ser un faro de esperanza para la sociedad, representando dentro de la Comuna 12 un legado de valores, aprendizaje y unión. Padre Damián Ramírez era un poco rígido en todas sus cuestiones y claro, yo era un muchachito un poquito rebelde en entonces y me dio por fundar un periódico, por hacer los primeros pinos en periodismo, periódico en mimeógrafo, en ese tiempo en mimeógrafo, y conseguí el patrocinio de varias tiendas, me daban un peso, el otro 3 pesos, y lo puse como órgano oficial del Liceo Sarjari Herrera. Pero resulta que yo le dedicaba la página a comentar de fútbol, de los partidos profesionales y a criticar a los profesores y las fallas que había en el liceo. Entonces el periódico me lo clausuraron al 3er número y me echaron. Tuvo que intervenir nuevamente mi papá con sus palancas para que me volvieran a recibir, ¿no? A medida que el colegio fue creciendo y con la ayuda de la Parroquia de la América, pues el colegio fue marcando una pauta significativa en los habitantes del sector, y yo casi que podría decir, y lo puedo decir por testimonio personal, toda mi familia son bachilleres de acá, nosotros somos cercanos al colegio, y toda la gente de este sector, de estas cuadras de Simón Bolívar, Barrio Cristóbal, Santa Isabel, América, Barrio Niza, todas esas familias en su gran mayoría son bachilleres del colegio, son nuestros bachilleres liceístas. Yo cursé segundo, tercero y cuarto bachillerato. En la última echada, ese cuarto, me fui para el Marcofil Suárez y ya salí bachiller. El hijo mío estudió desde primaria hasta que salió en Sarjari Herrera. Y el hijo me contaba que cuando tenían algún problemita, porque era muy peleador, el padre le decía, claro, tal palo, tal astilla. En el barrio La América, al lado de su emblemática iglesia, existió en su antigüedad un parque, la Placita de la América, diferente a la actual plaza de Mercado de la América, ya que esta plaza era donde la gente del barrio salía a reunirse y hablar con los vecinos y amigos. Sin embargo, los cambios se vieron evidentes en el sector cuando empezó a poblarse de más gente que llegó desde el occidente, aprovechando los terrenos fértiles de la América. Así es como en el siglo XX, la mayor transformación llega perdiendo uno de sus lugares emblemáticos, el parque. En el año 1869, un señor muy magnánimo le regaló un lote para que se construyera la iglesia. Ese señor se llamó Ramón Rafael Velázquez. De ahí el nombre por donde suben los buses de la Floresta, siguiendo derecho, esa se conoce como la calle Velázquez, en homenaje a ese señor que donó el lote para la construcción de la iglesia. El obispo era Valerio Jiménez, y él autorizó que se construyera la iglesia, pero en esa época no había iglesia en forma, sino que se hizo una capilla de 24 metros de largo por 7,20 de ancho, una capilla de tapia. Don Rafael Velázquez hizo esa donación. En esa época tampoco había arzobispos, por eso se habla de que el obispo fue el que dio el permiso. Y hubo un ingeniero belga que lo contrataron para hacer unas obras de arquitectura importantes, como la Gobernación Vieja, como 30 iglesias, entre ellas la de la América,
ese ingeniero se llamó Agustín Govars. El terreno que está ahora la Iglesia de la América, la Virgen de los Dolores, esa fue donado por mis bisabuelos maternos y se empezó a construir en el año 55, 56. Incluso ahí hubo un atentado y se destruyeron en época pues, de la guerra eso de conservadores y liberales, hubo un atentado y hubo una destrucción de algo que se había avanzado. Pero no era propiamente atentado contra la iglesia, sino para formar un pánico, porque había esa guerra de liberales y conservadores en ese tiempo. Y pues, entonces sufrió siempre unas averías y ya luego se reconstruyó y volvió a empezar la construcción que conocemos ahora. Y en 1985, Monseñor, este señor López Trujillo, le dio la bendición final a la iglesia como vinculada definitivamente a la arquidiócesis de Medellín. Yo recuerdo la iglesia, porque la iglesia fue mucho antes de yo nacer, yo iba allá, pero esa sí me acuerdo de la fuente y me acuerdo de los palos de mango, mangarrachos, que habían ahí, y de la tienda que había a un lado, que eran los Cárdenas, que allá íbamos a tomar tinto después de misa. Y al frente de la pileta había una especie de acera en manga, que era cantidad de árboles de mango. Todavía creo que hay 2 o 3 árboles de mango plantados. Allí era un espacio muy amplio y ahí venían varios campesinos en ese tiempo y traían sus flores, sus hortalizas, sus frutas y se formaba una especie de plaza de mercado. Por eso actualmente los que ya tienen como añitos le dicen encontrémonos en la placita de la América. De ahí viene el nombre porque le dicen placita. Y tenía una fuentecita, como me recuerda usted, una fuentecita, y esa pasó ahora, está actualmente en la iglesia de la Veracruz. Uno esperaba el bus ahí al lado de la pileta. Se demoraba 15, media hora para pasar el bus que iba para la loma. Media hora, porque éramos muy poquitos habitantes y eran muy poquitos los buses. Eso tiene que ver también con la historia del transporte, porque hasta la Iglesia de la América llegaba el tranvía, que salía del Parque de Berrío y subía el tranvía hasta la Iglesia de la América. Se ha hecho unas peticiones, creo que no sea posible, de que volver a traer la fuente que se encuentra ahora en la Veracruz, porque perteneció a la Iglesia de la América, en el sectorcito ese que digo yo, que se llamaba la Placita de la América, la Plaza de Mercado. Se ha hecho peticiones, pero no creo que sea posible, porque eso ya lleva mucho tiempo ya en la Veracruz. El padre, cuando Monseñor ordenó llevarse la pila para la Veracruz, hubo malestar en algunas personas que utilizan el cerebro, que piensan, porque eso era de la iglesia y de los habitantes que dieron la plata para construir la iglesia y la pila. Entonces hubo muchos escarceos de algunas acciones comunales para que volviesen a traer de regreso la pila. No se pudo. Decisión irrevocable de la Arquidiócesis de Medellín. La pila se quedará en la iglesia de la Veracruz. Desde los ecos del olvido que ha acompañado a la Comuna 12, se encuentran estructuras cargadas de memoria que, pese a su significado, nunca fueron declaradas patrimonio cultural. Estos edificios, testigos del pasado, se desvanecen con el tiempo. Ahora, esos edificios que no nos acompañan solo quedan manchados de la trágica vida a la que fueron sometidos. Esta es la historia de una capilla que hizo parte de la cárcel del Buen Pastor,
la que empezó el 24 de julio de 1889, gracias a la comunidad del Buen Pastor, quienes fundaron la primera cárcel para mujeres en Medellín, tras estar en diferentes lugares. Finalmente se ubica en 1912 en el barrio San Javier, La América, en el sector que lleva el nombre de Campo Alegre. Campo Alegre tiene dos etapas. La etapa antigua, que era prácticamente donde fue ubicándose el barrio y prácticamente lo nombraron Campo Alegre, dicen que por ciertas mujeres. No sé en realidad qué clase de mujeres eran, pero unos decían que eran mujeres de vida alegre. El Buen Pastor empezó en la Normal Antioqueña. Ya la trajeron para la América y ahí se fue formando, ya la fueron creciendo. Empezó con una capillita y un edificio pequeño. No tengo conocimiento de en qué año fue, pero ya lo conocimos muy grande. La cárcel del Buen Pastor era de monjas, es tan vieja como la iglesia. Un terreno más grande que los de la iglesia. Abarcaba prácticamente desde 2 cuadras arriba de San Juan hasta hoy, donde pasa la variante que después se convirtió hoy en la universidad. Esa cárcel fue muy famosa porque era dirigida por monjas y los empresarios que necesitaban que les marcaran las camisas, que les hicieran bordados, y uno iba a la cárcel, hablaba con la directora y las presas hacían esos bordados, hacían ese textil para que les rebajaran las penas. La presa más famosa en toda la historia de la cárcel se llamó Petra Moneo Almanza. Petra Moneo Almanza participó en un robo con el Pote Zapata a ultramares, que era una empresa que compraba oro, plata, platino, diamantes y esmeraldas en el piso, creo que 9º del Banco Ganadero. Y se quedaron en un puente el Pote Zapata, Petra Moneo Almanza y el otro bandido no recuerdo. Allá se quedaron y llenaron tulas con todas las piedras preciosas que había, y cuando abrieron el martes el banco, ellos salieron perfectamente con todo el botín. Ese fue un robo muy sonado en todo Medellín. Que hay en las de Buen Pastor hay una comunidad que ellas formaron con las presas. Ellas tienen otra rama que se llaman las religiosas, las magdalenas, que son las presas que se arrepienten y se van de monjas. Entonces, esa casi nadie la conoce. Pero el Buen Pastor se acabó por cuestiones de gobierno, no fueron por ellas. No, porque ya el gobierno les ayudaba con la alimentación y todo, y eso se acabó. Había una demanda porque esa cárcel estaba pues en un barrio residencial. A raíz de la guerra que hubo aquí, pues la Junta de Acción Comunal y Lejal presionaron mucho en PP para que hicieran una universidad. Entonces, en el gobierno de Fajardo compraron en Pajarito una finca con mucha corrupción. Valía X y la compraron en X más Y más Z. Entonces la idea era que al comprar ese lote iban a construir una cárcel mixta para trasladar a las presas del Buen Pastor y llevar otros que no cabían en Bellavista, como se hizo y como está. Entonces las monjas se quedaron con ese lote que lo compró el municipio y ahí hizo la universidad. Es que esa capilla no se tumbó por la comunidad que estuvimos hablando, los que estuvimos allá, porque yo tomé parte en el comité de la comunidad cuando empezaron o iban a empezar la ciudadela. Uno de los motivos principales era que no salieran de la capilla, porque en un principio pensaban tumbarla.
Y entonces dijeron que no, que más bien la iban a dejar así como está, pero quedó a un lado de la ciudadela. Y ahí prácticamente dijeron de que Confama la iba a tomar, pero no sé en este momento no qué pasó con ella, porque yo he estado yendo allá a preguntar y no le dan a uno ninguna razón. Debe ser una continuación de la educación, una planta para tener unas oficinas de sistematización para la comuna. La universidad tiene, pero la comuna no. Deben hacer una cosa espectacular para uno ir allá a hacer las tareas, los muchachos a que hagan la sistematización. Es que la capilla ahora debía de ser algo que le sirva a la comunidad, y prácticamente yo he querido, pues, he pensado de que sería algo donde pueda ir la gente tan siquiera a pasar un rato digamos, de distracción, que haya programas culturales y algo así por el estilo. También es una buena variante, pero una casa cultural que sea cultural y que esté abierta y que la presten para hacer reuniones, que la presten como auditorio, que se den conferencias semanales, que haya charlas de música, que se lleve a personajes importantes a hablar allá. No por tenerla como en todos los pueblos, todos tienen casa cultural cerrada. Esta capilla, que se pudo sostener a pesar de los años, ahora tiene como vecina a Cata, la ciudadela universitaria, simbolizando una nueva oportunidad para la educación y la transformación social. El tiempo ha pasado y ahora sueña la comunidad con transformarla en un centro cultural para el bienestar de los habitantes de la Comuna 12.